Hoy en el ritmo vinilo tenemos 6 discos, 5 desde la tienda alemana HHV. Ritmo vinilo, el sonido genuino de la música de baile. Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Sergio Benítez y esto es un podcast musicultural dedicado a hablar de música de baile en vinilo que se llama Ritmo Vinilo. Estamos en el capítulo 46 dedicado a los discos recibidos desde la tienda HHV desde Alemania. Volvemos a Alemania porque ya estuvimos en unos capítulos atrás hablando de la tienda DJ.de. Bueno, en este caso nos quedamos en esta tienda alemana que se llama HHV y de la cual hemos recibido 5 discos. De esos 5 discos, estos 2 primeros son discos nuevos, lanzamientos de 2022. Luego pasaremos a tener hoy 2 Classic House, este y este, sonido house de los 80. Pasaremos también un disco recibido desde HHV, será nuestro History Dance, sonido Italo Dance. Y finalizaremos con un nuevo apartado, nuestro disco de Discogs, en este caso un tema que tenemos a la venta y que es sonido Italo Disco. Bien, estos son los 6 discos que tendremos hoy, pero antes de empezar a desgranarlos, tengo que decir que en YouTube ya hemos superado los 1000 suscriptores y como dije en el capítulo anterior, pues bueno, tenemos un pequeño obsequio, un pequeño agradecimiento de Ritmo Vinilo, no por, ya dije que no quería que fuera un regalo para que llegáramos a esos 1000 suscriptores, sino que una vez llegáramos, toda la gente que estuviera suscrita en YouTube, pues sortearíamos, quien lo quiera, algún regalo, y en este caso será, mirad, no los he recibido todavía, pero van a ser 3 parejas de slip mats como este de Ritmo Vinilo y que, como he dicho, los regalaré y los enviaré gratuitamente a 3 suscriptores de YouTube. De entre todos ellos será a principios, bueno, será en el mes de diciembre cuando entregaré los slip mats y solo tenéis que cumplir 2 condiciones muy sencillas. La primera, que seáis suscriptores de YouTube, y la segunda condición, que nos dejéis un mensaje, bien a través de comentarios en YouTube o a través de las redes sociales, donde nos digas que tú quieres tu pareja de Slim Match, ¿vale? Porque lo que pretendo es que se lo lleve quien de verdad quiera tener estos Slim Match, porque a lo mejor hay gente que no tiene platos y no los quiere, o a lo mejor hay gente que no los necesita. Así que muy sencillo, que estés suscrito a YouTube y que dejes un comentario en cualquier capítulo, en cualquier sesión de YouTube o en las redes sociales de Ritmo Vinilo y nos digas que tú también quieres un slip mat, bueno, una pareja de slip mat. Entre todos los mensajes, entre todos los comentarios recibidos, pues elegirá por sorteo a 3 personas que serán las afortunadas y a los que les obsequiaré en forma de agradecimiento por estos 1000 suscriptores de YouTube. Y además de ese pequeño detalle, a principio de diciembre haré un directo, un set especial bastante largo, más de 2 horas seguro, 3 o 4 horas, un set especial dirigido a esos suscriptores de YouTube que se podrá ver en directo a través de la plataforma de YouTube. Bueno, esto es un poco un pequeño agradecimiento a toda la gente que sigue Ritmo Vinilo, pues eso, a través de YouTube y que ya hemos superado esos 1000 suscriptores. Muchas gracias. Y nada más, vamos a ir a ver qué llevan estos vinilos. Y antes de entrar en el terreno, te dejo aquí un pequeño resumen de lo que fue el capítulo anterior de Ritmo Vinilo, que hablamos de la tienda de segunda mano Cash Converters. Nereida Michael Walden desde Estados Unidos, Pop Goes My Love de 1983, Eddie and the Soul Band
nos vamos a por un género de los 80, el Italo Disco. Moricante con este Yeke Yeke. Jelly Bean Benítez desde New York. Rebeldes sin pausa. Bad Boys Blue, que tienen un montón de éxitos. Randy MC junto a un productor de electrónica como era Jason Nevins, uno de mis favoritos del sonido house. Runaway. Bueno, ya estamos por aquí. Hace unos capítulos, en esta nueva etapa, dije que iba a intentar hacer capítulos más cortos. Ya os declaro que es algo para mí imposible y que no iba, que por las restricciones de YouTube no iba a poder poner música, pero YouTube está rebajando un poco esas restricciones, así que vamos a intentar poner un poco de música de cada vinilo y a ver si de esa manera no nos capan, no nos cortan tanto los capítulos, ¿de acuerdo? Como he dicho, en esta nueva etapa lo que estoy haciendo es cada 2 semanas hay un nuevo capítulo y cada 2 semanas voy a revisar una de las tiendas de las Store donde se puede comprar música de baile en vinilo. Y en vinilo y acentúo lo de música de baile. En este caso volvemos a Alemania. Nos vamos a la ciudad de Berlín porque ahí se encuentra la tienda HHV, que nos ha enviado este paquete con 5 vinilos. Vamos a ver un poco esa página web que tienen. Bien, vamos a acceder a la web de hhv.de para ver su contenido y distribución. Si cuando entramos, nada más entrar, miramos un poco hacia abajo, vemos que aquí nos marca un 20 HHVs porque están celebrando el 20 aniversario de la marca, ya que llevan desde 2002 vendiendo música. Así que desde aquí, desde Ritmo Vinilo, pues la enhorabuena a todo el equipo de HHV. Cuando entramos tenemos 2 apartados, el apartado Records y el apartado Clothing. El apartado de Clothing es para la propia ropa de HHV, a nosotros nos ocupa la parte de los vinilos. Vamos a entrar en HHV Records. Bueno, una vez dentro de HHV Records, en la parte de arriba tenemos todo el menú horizontal, que si vamos bajando también lo tenemos aquí. Aquí tenemos un poco las recomendaciones, lo nuevo que va llegando, el pre-order, y si vamos bajando también descubrimos que HHV tiene su propio sello y los últimos lanzamientos en su sello HHV Label. Continuamos bajando y aquí nos pone todo lo que tienen en los diferentes estilos, en tanto en vinilo como en CD como en cassette. Todo lo nuevo, y además también tienen vinilos usados, vinilos de segunda mano. Continuamos. También venden en su Record Box, en el apartado donde venden mobiliario para el archivo de vinilos. Vemos que también tienen equipamiento para DJ, complementos para el equipamiento de DJ y el propio merchandise de la marca HHV. Y además este apartado, que es muy interesante, donde tienen HHV Mag, dedicado, es como un magazine, como una revista dedicada a dar noticias e información relevante de la música, de la música y de los vinilos. Bueno, vamos a ver ese menú horizontal que está en la parte de arriba, que es el que más utilizaremos, donde además de las entradas nuevas tienen el top 100 de HHV, algunas músicas que tienen exclusividad HHV, el apartado géneros, que es el que más utilizo yo, y bueno, luego el pre-order, vinilos usados, y como hemos visto un poco, es lo mismo que hemos dicho ahora, pero en el menú horizontal. Nosotros vamos a ver cómo están distribuidos esos géneros que vamos a utilizar. Si entramos en géneros, esto es importante porque cada uno tiene una distribución diferente, cada uno trabaja de una manera y HHV los tiene bastante bien definidos. Vemos que no solo se dedican a música de baile, se dedican a vender muchos estilos diferentes, hip hop, organic grooves, que organic grooves pues que recogería lo que es jazz, soul, afrobeat y muchos estilos de música que llevan esos ritmos, esos grooves, rock y indie, electronic and dance, reggae y dancehall, pop, classical music, música clásica y soundtracks, que son todas aquella música dedicada a series y cine. A nosotros lo que nos ocupa, que además es lo que más venden, es el apartado de electronic and
Dance, que a día de hoy tiene 25.000, más de 25.000 discos, CDs y cassettes a la venta. Entramos, que a nosotros lo que nos ocupa es la música de baile, ya sabéis que concretamente en vinilo. Bueno, accedemos a este apartado y vemos que Electronic and Dance se vuelve a subdividir en muchos géneros diferentes: drum and bass, electro, techno, house, new disco, downbeat, new jazz, dubstep, grime, en fin, muchos subestilos. Ya sabéis que cada uno entraréis en lo que os guste, pero la verdad es que están bastante bien definidos. Yo, que utilizo mucho el house y deep house, voy a acceder para que veáis que dentro de esos estilos también los subdividen en otros estilos. Es importante porque a la hora, si sabes lo que te gusta, a la hora de hacer la búsqueda, es bastante cómodo hacerlo así. ¿Ves? Aquí lo divide en New York, Detroit House, Chicago Acid House y House Classics. Y una vez estás dentro, si ya no quieres entrar más dentro de cada estilo, podéis hacer aquí la preescucha directamente en el altavoz que tenéis aquí. Tengo que decir que el sistema de escucha, pues bueno, es bastante bueno. Nos sale en la parte de abajo una barra donde nos va poniendo los temas, aquí lo tenéis. Y si pinchamos el tracklist, voy a pararlo para que se me escuche mejor. Si pinchamos el tracklist, aquí podéis ver que nos saca, podemos ir escuchando todo el tracklist, ¿eh? Aquí iríamos cambiando. Lo único que a lo mejor echaría de menos sería que nos indicara los BPMs, que esto no lo hacen todas las webs, pero hay algunas que sí que lo hacen, y como yo siempre digo, cuanta más información, pues mucho mejor, ¿eh? Siempre esos detalles siempre son buenos. Y aparte de eso, tengo que decir que nunca encuentro en páginas de webs de donde venden vinilos, es la preescucha continuada. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Pues la preescucha, como tienen páginas como Tracksource, Beatport o otras webs digitales, donde te deja escuchar toda la selección sin tener tú que estar cambiando de disco, ¿no? Te dejas toda la selección que tienes en pantalla, el top 100 o todo el House Classics o todo el Detroit House, te deja escucharlo de forma continuada, y así te permite no estar tan pendiente de ir cambiando de uno en uno, ¿eh? Pero bueno, estos son opciones, ya te digo, que algunas webs tienes, otras no, pero que en las webs de vinilos se me hace muy difícil de encontrar. Alguna vez llegaremos a alguna web donde se podrá ver esto que estoy explicando. Pero bueno, la web es muy completa, no tengo nada que decir, es súper completa, es súper intuitiva, tiene muchos filtros que se pueden utilizar para hacer una búsqueda más detallada. Así que nada más tengo que decir que HHV ha hecho una web de maravilla, y es que en Alemania están muy puestos en la organización y en la distribución del contenido web. Bien, en cuanto al tipo de pago, tengo que decir que se admiten pues el pago con tarjeta, el pago por transferencia bancaria, y además algo que es importante, porque yo trabajo con PayPal mucho, y el pago con PayPal no te cobran ninguna comisión adicional. Y el envío, bueno, en cuanto al envío, voy a enseñar el paquete. Nos ha llegado en este paquete, donde aquí se puede ver cómo está, se abre así, ¿veis? Aquí es donde van los vinilos, y aquí tenéis como un pequeño canto que lo voy a enseñar. Aquí tenéis como un pequeño canto, pero no es un canto de protección, ¿vale? No es como otros paquetes que he enseñado donde sí tenía un canto más preciso de protección. Podemos decir que este paquete pues ni es una de las mejores cajas ni es una de las peores cajas, está así en un nivel intermedio de empaquetado. Y tengo que decir que el envío sí que es verdad que me ha tardado más de lo normal, han sido 12 días, para mi gusto creo que un poco excesivo, contando que es de Alemania a España, y que bueno, pues los tiempos podrían ser más breves, y el coste pues es un coste que no está bien, 9,99 euros el envío de 5 discos. Lo que sí que voy a hacer antes de ir a por los vinilos es que si queréis podéis recomendar alguna tienda de discos que sepáis, que conozcáis, dejáis ahí en los comentarios. Oye, pues yo te recomiendo
que entres en esta tienda de discos, o yo compro aquí o yo compro allá, visítala y yo le echaré un ojo, y si lo veo adecuado, pues por supuesto que la comentaré aquí en Ritmo Vinilo. Y si tú tienes una tienda de discos y quieres pues que tu música que vendes llegue a la audiencia de Ritmo Vinilo, pues nos puedes enviar un email a nuestro correo o dejarnos un mensaje a través de las redes sociales. Pues bueno, vamos a ir directamente a por los 2 nuevos lanzamientos que tenemos de este 2022. Bueno, el primero de los nuevos lanzamientos de este 2022, que realmente salió en septiembre de este año, es del húngaro Peter Major, con el sobrenombre de Opo Lopo, que en este caso es un versus junto al gran Herbie Hancock. Herbie Hancock es uno de los más reconocidos compositores de jazz moderno y además pianista, músico, compositor, en fin, una excelencia dentro del jazz moderno, y han creado este álbum que se llama Butterfly, que viene con 2 cortes, cara A y cara B, 2 cortes. El corte de la cara A se llama Butterfly, el corte de la cara B se llama Hang Up Your Hang Ups. Son los 2 Opolopo Tweak, que es un poco como el toque Opolopo, ¿no?, que le da a este tema. Los 2 cortes van a 120 BPM y juntándose con Herbie Hancock, pues el sonido que sale es sonido jazzy house, jazz funk, por ahí se mueve. Llega a través, mirad, os lo voy a enseñar, viene con carátula genérica, y voy a sacar el vinilo, vais a ver, la galleta viene de un color, la cara B de otro color, a través del sello, uno de los sellos que a mí me gustan un montón, GAM Recordings, desde Suecia. El vinilo, viene que lo estoy guardando, el vinilo va a 33 revoluciones por minuto. Lo voy a limpiar un poco, voy a dejar esto por aquí y vamos a escuchar un poco el corte de la cara A. Lo que voy a hacer es hacer como si estuviera en una tienda de discos, quiero decir, yo cuando iba siempre a las tiendas de disco a comprar, tenía una manía, tenías muchos discos para comprar y tenías que escucharlos de una forma muy rápida. Entonces siempre seguía un criterio, que era, escuchaba al principio, porque al principio depende de los detalles que tenga, tiene mucho que decir del disco. Siempre escuchaba un poquito hacia adelante, hacia la mitad, y luego un poquito más. O sea, hacía como tres rápidas vistazos o escuchas para ver de qué iba el disco. Bueno, escuchamos el principio. Voy a poneros el disco por aquí. Esto por aquí así. Y vamos a escuchar el principio del disco. A ver qué tal suena. Este tema, el de la cara A, se llama Butterfly. Y perdón, porque he dicho que iba a 33, va a 45, perdón, me he equivocado. A 120 BPM. Como ven, enseguida entra la musicalidad del tema. Este corte más sonido jazz house. Sonido de mucha calidad, lo que hace Opolopo siempre. Un poquito aquí en la parada. Pues eso, sonido de mucha calidad, lo que ofrece siempre Opolopo, por ponerle una pega, Viene con portada genérica y dentro no lleva ningún tipo de inner sleeve. Inner sleeve, que siempre lo enseño. Los discos que no llevan inner sleeve, yo le pongo su funda protectora
Y además a todos los discos, que siempre lo enseño también, le pongo esto, una funda protectora transparente para que proteja el sleeve, la portada, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es el primer tema. A través del sello GAM Opolopo, se llama Butterfly Opolopo, junto a Herbie Hancock, nuestro primer lanzamiento del día de hoy de 2022. Aquí tenemos el segundo disco a cargo del saxofonista y artista neozelandés llamado Nathan Haynes. Yo no tenía ningún disco de él, es el primero que tengo, que se ha unido al DJ británico y productor Phil Asher para crear este álbum que se llama Journey to the Peak. Viene con 4 cortes A y con portada genérica y sin inner sleeve. De nuevo, toque de atención a esa gente que no pone inner sleeve en los discos. Aquí tenéis la cara A, aquí tenéis la cara B. Voy a limpiarlo también un poco, porque aunque sean discos nuevos... Ah, por cierto, tengo que decir que este disco, cuando lo he abierto, que lo he abierto esta tarde, aquí me han salido, no se va a poder apreciar, no se va a poder apreciar, pero me han salido como unas marcas, ¿vale? Es decir, como si lo hubieran sacado y metido varias veces dentro de la funda. El sonido sigue siendo el mismo, pero creo que en las tiendas de discos siempre tienen que tener un poco de cuidado con esto, así que un pequeño toque de atención. Esto nos llega a través de un sello italiano que se llama Neroli, es la referencia número 58. La primera vez que tengo un tema de este sello, bueno, viene aquí con un pequeño artwork en la galleta, con toda la info. Esto salió en septiembre como el disco de Opolopo y los BPM se mueven entre los 120 y 121 BPM. Sonido Jazzy House, sonido Jazzy House, todos los cortes. Vamos a escuchar, como he dicho, un poquito de cada uno. El primero, este sí que va a 33 revoluciones por minuto. Este es el corte que le da título al álbum, Journey to the Peak. Vamos a tirar un poquito, vemos que el principio es sencillo, quiero decir, sin nada relevante. Ahí tenemos el saxo de Nathan Haynes. Son producciones de mucha calidad, Voy aquí un poquito a la parada que hay aquí. Bueno, el segundo corte de la cara, vamos a ver. También podemos ver que empieza muy sencillo. Este se llama Love You More, va a 120 BPM. Adelantamos un poco. Vemos que Nathan Haynes con ese saxo siempre da el sonido jazzy al tema. Muy elegante, Yo prácticamente lo estoy escuchando con vosotros, No había tenido tiempo, ha llegado el paquete de manera precipitada y casi que lo estoy escuchando con vosotros. Nos vamos a la cara B. Voy a limpiar también un poquito esta cara, que como he dicho venía con un poco de marcas. Este principio sí que me parece un poco diferente por el tipo de surco. Lo voy a enseñar, que me gusta enseñar esto. Vamos a ver si el surco, no sé si se puede apreciar, ¿verdad? Es el principio de esta cara. Bueno, tiene como el surco más marcado, eso significa que no empezará directamente, o que empezará solo con bombo, que empezará con music sin bombo. Vamos a ver si es interesante para iniciar una sesión. ¿Veis? Primer corte de la cara B, Brother of Mine,
junto a la voz de Vanessa Freeman, que es la que escuchamos por ahí. Interesante para iniciar una sesión. Adelantamos un poco. Bonito, muy bonito. Vamos a ver que aquí hay como una parada. Con la voz de Vanessa Freeman. Y con mucho groove, Voy al último corte. Este corte, vemos que empieza de una manera diferente. Es el mismo que hemos escuchado antes, Brother of Mine, pero en este caso es el Volkov Tea and Biscuits Versions. Se llama Volkov porque Volkov es el propietario de este sello de Neroli. Vamos a adelantarlo un poco. Yo creo que en este corte ya no tiene la voz de Vanessa Freeman. Qué bien suena. Me gusta. Bueno, este lo podéis encontrar en HHV, está por 12,99. El anterior disco, que es a través del sello GAM, que no lo había dicho, yo lo he cogido a un precio de 14,99, para que os hagáis una idea. Si donde compráis en vuestra tienda habitual, pues y lo habéis comprado, hay alguna diferencia de precio, Bueno, pues aquí lo teníais. Un tema que ya sabéis que sonará en las sesiones de ritmo vinilo. Este tema de Nathan Haynes junto a Phil Acer, titulado Journey to the Peak. Y entramos en el sonido Classic House. Como he dicho, hoy vamos a tener dos Classic House. Nos vamos hasta los 80. Desde Chicago, este señor que veis aquí, Adonis, estáis leyendo aquí, desde Chicago, en 1986 realmente, aunque este vinilo es del 87, pero el original es de 1986. Sacó Adonis este tema, lo voy a enseñar aquí también, aquí tenéis la galleta, a través del sello mítico, London Records, vaya sellazo. Pues Adonis sacó este tema titulado No Way Back. Aquí lleva, pues, bueno, aquí lo podéis ver, No Way Back, y a la otra cara es el Do It Properly, pero nosotros nos ocupa este No Way Back de Adonis, un clasicazo de la escena Acid House, que como digo, sacó en 1986 a través de uno de los sellos más importantes, Trax Records, y en 1987 otro de los sellos súper importantes como era London Records, pues lo quiso coger y meter en su catálogo y sacarlo en este 12 pulgadas. El disco viene con 3 cortes, ¿vale? En la cara A hay 2 cortes del No Way Back. Vamos a poner el primer corte. La diferencia es que el primer corte es el vocal y el segundo corte el instrumental. Vamos a ver cómo se escucha. Tengo que decir, para 45, tengo que decir que estos 3 discos que vamos a escuchar ahora, los 2 Classic House y los History Dance, de los 5 discos que me han llegado de HHV, 3 son de segunda mano. Sí, también venden discos de segunda mano y yo me he cogido 3 pues que quería en mi colección. Y como digo, este es uno de los que no tenía y quería tener. No Way Back
de Adonis, sonido acid house de los 80, que me encanta. Un tema que se han sacado 29 versiones, ¿eh? Además, como curiosidad, el Lacquer Cat, a veces os hablo de este personaje que existe por ahí cuando se hacen vinilos, con mucha relevancia, yo diría con la mayor relevancia a la hora de planchar un vinilo, es el Lacquer Cat, esa persona encargada de pasar el mastering al sonido, al máster, al máster, al vinilo oficial, que luego donde salen todas las muestras de las copias, pues esa persona encargada de pasar el sonido y que los surcos queden perfectamente y que el sonido sea lo mejor posible es el Lacquer Cat, y en este caso el Lacquer Cat de este disco es el señor Larry Sherman, que es el fundador, uno de los fundadores del sello Trax Records. Bueno, aquí tenéis el vocal, aquí tenéis el instrumental. Y si giramos a la cara B, no nos deja indiferente. Madre mía, este tema dice, es un bootleg, ¿vale? Es un bootleg del No Way Back mezclado con el Do It Properly. Y nos dice que es un featuring con two Puerto Ricans, a Black Man and a Dominican. Es decir, las personas que intervienen aquí, en este corte de aquí, son dos puertorriqueños, un hombre negro y un dominicano. ¿Sabéis quiénes eran esas personas? Los dos puertorriqueños eran el gran David Morales, la excelencia David Morales, junto a otra excelencia, Robert Clivillés. Luego el Black Man, el hombre negro, era David Cole, que ahora os diré quién es. Y el dominicano era el gran José Núñez. Pues todos esos juntos estaban aquí metiditos, en este corte. Un montón de genios del house, que luego están considerados de los mejores del house, pues estaban todos aquí metiditos en este Do It Properly, que le llamaron a este tema. Bueno, y tengo que decir eso que decía de David Cole. Pues David Cole que he nombrado como a Black Man, y Robert Clivillés, los dos juntos formaron esa formación que por aquí os he preparado el disco para que lo veáis. C&C Music Factory. ¿Os acordáis de esta formación? C&C Music Factory, que sacaron un montón de temas. Pues estas dos personas C&C eran C de David Cole y C de Robert Clivillés, que están metidos en este tema, para que veáis cuánto genio había aquí detrás, Pues esto, el sonido Chicago, mítico Chicago House, de Chicago House Sound, que ponía el sello London Records. Madre mía, un temazo que quería tener y que lo he conseguido a 9,99 €. Y como os he nombrado el sello Trax Records, por si alguien no lo conoce, por aquí os he sacado, bueno, el original de este se editó a través de este sello, el sello más que conocido Trax Records, una castaña de, bueno, uno de los mejores sellos de house, y que hizo que el house fuera lo que ha sido, ¿vale? Bueno, pues este tema lo he conseguido por 9,99 €. Era nuestro primer Classic House. Y bien, nuestro segundo Classic House, también comprado en la HHV Record Shop y de segunda mano. Este me ha costado tan solo 3,99 €. Y es un tema mítico de un grupo mítico de la escena house. Bueno, un trío mítico de la escena, o un cuarteto, no sabría deciros, y ahora os explico. Un trío mítico de la escena house, como fueron Ten City,
que aquí nos traían este Where Do We Go en 1989, que además voy a enseñaros, ya que es de segunda mano, viene con su inner sleeve, ¿vale? Y voy a sacar el disco, vais a apreciar que está perfectamente bien, muy bien cuidado. Ahí tenéis la cara B, también está bien cuidada. Ten City, para quien no conozca Ten City, que era así un trío súper importante de la escena house con un montón de éxitos, sobre todo con aquel Love Is All Around. El vocalista, uno de los vocalistas también que han pasado a la historia del disco y del house, como Byron Steingili. Aquí el guitarrista, que era Herb Lawson, y el teclista, que era Byron Björk. Pero detrás de estos tres he dicho que podía ser un cuarteto, porque detrás de ellos la producción estaba siempre un genio del house, uno de los más importantes, el señor Marshall Jefferson, que es el que estaba ahí escondido y el que producía todo esto y hacía que la música sonara como sonaba. Se separaron a principios de los 90 y en 2021 Ten City volvió para sacar un nuevo álbum 27 años después. Se dice pronto. Bueno, este tema que tenemos aquí es del sello mítico Atlantic Records. Viene con 3 cortes y ojo los cortes, voy a poner la cara A. Va a 33 revoluciones por minuto. Sonido Garage House de finales de los 80. Mirad, el primer corte de la cara A se llama, los tres son Where Do We Go. Este es el Dance Remix Edit, pero es que el remix, ojo el remix es de Timmy Regisford, cuidado, y además participan músicos como Boyd Jarvis, Terry Barros, y Gordon Williams. Y Gordon Williams es un ganador de los Grammy, o sea que estoy diciendo que aquí participan gente muy importante, no era gente que se ponía simplemente a hacer un tema con un ordenador, era gente muy bien considerada y músicos muy relevantes. Este era el corte de la cara, el primer corte de la cara A. Nos vamos al segundo corte de la cara A. Este me gusta. Mucho más house. Se llama el corte House of Tricks Piano Remix. Y atención. ¿Quién se esconde detrás de esto? Porque es ni más ni menos que el remix es de Steve Seal Harley. Olé. Y el corte que más me gusta a mí es el de la cara B. Los otros van a 33. Este corte también va a 33, lo único que dura mucho más, es más de 8 minutos. Me encanta este corte. Es el Earl Young's Revenge. Los drums de la percusión de este corte es a cargo de Earl Young, por eso lo han llamado Earl Young Revenge. Pero el que se esconde detrás de este remix es Mr. Marshall Jefferson. Pues eso es un discazo que también quería tener y que ya lo tengo en mi poder. Estos eran los dos Classic House y ahora nos vamos a por nuestro History Dance.
Bueno, ya estamos con nuestro History Dance. ¿Y qué es nuestro History Dance? Si alguien no ha visto el podcast anteriormente, nuestro History Dance es ese tema histórico de la música de baile no vinculado a la escena house, ya que aquí ponemos mucho house, y que lo seleccionamos como nuestro History Dance. Bueno, pues este tema, que también ha sido adquirido de segunda mano en HHV, es un tema que he comprado por 3,59 euros. Bueno, viene con esta portada genérica y con su inner sleeve. Y tengo que decir que tanto la portada genérica como el inner sleeve no son los originales. Es una portada genérica que le han añadido porque me imagino que la portada original de este tema pues se habría perdido, porque es una portada demasiado nueva. Bueno, fuera de eso os voy a enseñar el vinilo. El vinilo viene aquí con un dragón, alguno ya lo habrá conocido, pero si lo giro pone Aladino, producto italiano de la factoría del sello, uno de los sellos míticos de la historia de la música de baile, como es Italian Style Production. En 1994 nos llegaba Aladino, la formación Aladino, con este tema, que a mí me gustaba mucho. Me lo he comprado porque, aunque no pincho tanto, esto es más género Italo Dance o Euro House, ahora veremos por qué digo los dos estilos. Me lo he comprado porque yo le tengo mucho cariño. Era cuando yo empezaba a pinchar, los primeros años, le tengo mucho cariño, aunque entiendo que para mí ya no es música de tanta calidad. Esa añoranza que le tienes a la música de cuando empezaste a pinchar, pues me gusta tenerlos y me gusta pincharlo de vez en cuando. Lo disfruto igualmente, porque era mi música de los principios. Tengo que decir que el disco, aunque no se aprecie, viene un poquito sucio, ¿vale? Que no cuesta nada, vamos, que si tienes una tienda de discos que llegue con manchas de dedos, y eso sabiendo que puede estar mejor, pues no cuesta nada, ¿eh? Así que lo que vamos a hacer es coger el limpiador de discos. Si queréis, un día os digo cómo podéis haceros vosotros vuestro propio limpiador de discos. Es muy sencillo, ¿eh? Es alcohol de curar y agua destilada. Con esos dos productos, ¿vale? Agua destilada, el total de agua destilada, 1/3 de alcohol de curar. Así de sencillo, ¿eh? Y creáis vuestro propio producto para limpiar. Bueno, pues eso, que lo tenía que limpiar un poco. Como he dicho, me viene en portada genérica, y voy a poner al principio porque me gusta mucho Aladino con este Call My Name, nuestro History Dance, que empezaba así en 1994. Take me out 'cause I don't know what to do. Every night I need help from stop loving you. I will never forget everything that you say. Even now I can't hear you call my name. Take me out 'cause I don't know what to do. Every night I need help from stop loving you. I will never forget everything that you say. Even now I can't hear you call my name. Bueno, que esto lo he pinchado yo infinidad de veces. Me encantaba en aquella época el sonido Italo Dance, en nuestro History Dance. Y voy a acentuar una cosa que siempre me ha gustado explicar esto, porque el Italo Dance venía con cortes diferentes, ¿vale? Y siempre ponían lo mismo. Un corte era el corte principal, el extended, pero luego te venía con un club mix, con un alternative mix, con un Eurobeat mix. Siempre era esos cortes diferentes, y había una diferencia, sí que había una diferencia clara entre todos los cortes, y era el bajo, la base rítmica. El Italo Dance del Euro House se diferenció por una cosa. El Euro House venía de esa fusión entre el Eurodisco y el House, se creó el Euro House, pero el bajo seguía siendo prácticamente house, sonido house.
¿Y por qué? Porque el bajo hace como un contra, ¿no? El sonido house hace como un contra. El sonido italo dance, el sonido dance, no hacía ese contrabajo, ¿vale? Hacía un bajo continuo como podía hacer el trance. Esa fusión del sonido trance, del sonido dance y del sonido house creó este italo dance, toda esa mezclilla por ahí. Pero la diferencia es que en el italo dance hace ton tororón, tororón, tororón. ¿Vale? Si nos vamos luego viene el corte radio, es un corte igual que el primero, pero más corto. Pero si nos vamos a la cara B, el bajo ya cambia. Y lo voy a volver a limpiar porque está igual de sucio la cara B que la cara A. Me vais a perdonar un momento. Lo limpio muy rápido, ¿eh? Eso, la cara B viene... la cara B viene con el primer corte, que es el Club Mix, ¿vale? Cogiendo esas referencias de los discos de house de los 80, donde se ponía club, es que estaba orientado a la pista de baile. Y en este caso estaba buscando aquí el bajo suena diferente y la percusión suena diferente. Y si nos vamos al alternative, el bajo vuelve a sonar diferente y la percusión también suena diferente. Esas son las diferencias entre el corte más italo dance y el corte más club o más alternative o más eurobeat, que muchos discos de italo dance de los 90 pasaba. Por eso a veces las clasificaciones en Discogs veréis que pone italo dance y euro house. Pues sí, tiene las dos cosas, ¿eh? Tiene de italo dance y tiene de euro house. Pues bueno, este de Aladino era nuestro History Dance de la semana. Espero que os haya gustado. Tengo que decir que sí, que bueno, que podéis solicitar alguna recomendación tanto para el History Dance, un género de los que queráis que pueda tener por aquí. Mirad, yo leo aquí disco, high energy, eurodisco, italo disco, technotrance, hard house, incluso hardcore del principio de los 90, tengo techno house, tengo deep house, tengo soulful, italo dance, eurodance, new beat, EBM. Mira si os pongo de todo, ¿vale? Synth pop, tecnopop, incluso tengo algo de rock y pop, bueno, un poquito de todo. Cualquier tema de música de baile que no sea house entra dentro de este concepto de History Dance. Si tenéis alguna recomendación, me lo dejáis ahí en los mensajes. Y lo mismo digo del sonido classic house. Si tenéis algún classic house de alguna década en particular, algún año, no hace falta que me digáis el artista. Pon un tema de los 90, un tema de los 80, quiero escuchar un History Dance de los 70, ahí voy yo. Un History Dance de los 80, también. Un Classic House del 2000, también, ¿vale? Cualquier recomendación me la dejáis ahí. Bueno, eso, este era nuestro History Dance. Nos vamos a por el último disco, un apartado nuevo, un disco que tenemos en venta por ahí a través de la plataforma Discogs. Aquí lo tenías, nuestro History Dance. Bueno, inauguramos apartado, el disco de Discogs. Para quien no conozca la plataforma Discogs, es una plataforma de compra-venta de vinilos, donde están adheridos tanto vendedores particulares como profesionales. Yo voy a matizar esto porque yo no soy vendedor profesional. Tengo discos de mi colección que ya no voy a utilizar y los tengo subidos en Discogs con el nombre de usuario Ritmo Vinilo, pero que no soy profesional, ni los envíos míos son profesionales. No me quiero comparar ni mucho menos a la gente que de verdad tiene tiendas y se dedica profesionalmente a eso, ¿vale? Eso que lo quiero dejar bastante claro. Bueno, este es mi primer disco que quiero que sepáis que tengo a la venta a través de la plataforma Discogs. Es un disco que vendo no porque tenga, a veces lo vendo porque tengo varias copias. Es un disco que a mí nunca me ha llegado demasiado. Es de Marce, se llama I Want You y está bastante buscado. Sonido italo disco, eurodisco de finales de los 80, que salió a través del sello Blanco y Negro. Bueno, yo lo tengo aquí con mi funda, lo voy a enseñar.
Le voy a enseñar aquí, yo lo tengo aquí con mi funda, podéis ver la parte de atrás también. Voy a enseñar el disco. Aquí lo tenéis, del sello español, Blanco y Negro Music, el vinilo. Bueno, está en perfectas condiciones. Yo lo tengo como, si no conocéis la clasificación de la portada y del vinilo, va por categorías. Yo en este caso para mí es un VG Plus, porque está muy bien cuidado. Algunos lo considerarían un Hermin, pero yo nunca me quiero pasar de vuelta y considero que está mucho más que bien para un Very Good Plus, ¿vale? Tanto la funda como el disco. Vamos a ir escuchándolo. A lo mejor hay gente que sí lo tiene en cuenta y lo conoce muy bien, pero a mí es un disco que no, la verdad no me ha aportado nunca demasiado, y a lo mejor hay gente que sí que lo puede aprovechar. La verdad es que este disco no se vende barato, ¿eh? Yo lo tengo de los más baratos que están en discos y lo vendo a 49,95. Pero es que es un disco muy buscado. Bueno, simplemente que sepáis y conozcáis que también tengo discos subidos en la plataforma Discos. Este es nuestro disco de discos de esta semana. I Want You, de Marce, sonido italo disco de los 80. Bueno, pues eso, hasta aquí todos los discos del día de hoy. Espero que te haya gustado el programa. Antes de hacer la despedida, te voy a recomendar que veas el resumen de lo que aconteció en la última sesión de Ritmo Vinilo, que aprovechando que estoy poniendo sonido italo disco, si lo puedo meter, que se ha atascado un poco, pero hay que tener paciencia. Bueno, como decía, que aprovechando la última sesión de Ritmo Vinilo, que fue la que se subió el jueves pasado, titulada Self Control 80s Mix, dedicado al sonido eurodisco e italodisco de los 80. Whoa, rainy days never say goodbye. Colegiala, colegiala, colegialalita, colegiala. To take myself control. I said now to you when a really good life friend to do. Let me live forever, be sweet child forever. Sing my dream around. And set a heart on fire. Nights in Ibiza, it's international flair. Hold me tight tonight. Yeah, our feelings are right. Pues hasta aquí hemos llegado. Y mira que dije que iba a hacer capítulos cortos. Mentira, me niego a hacer capítulos cortos. Yo traigo lo que tengo y espero que quien se quede un buen rato pues se lo pase bien escuchando y viendo música de baile en vinilo. Todos los enlaces de todos los discos que he puesto los tenéis en la descripción, incluso el enlace a la tienda de la que he hablado hoy, que es HHV desde Alemania. Y además tenéis las listas de YouTube, donde tenéis distribuidos todos los capítulos, las sesiones, clasificados por estilos, muchos de los discos que tengo aquí que están subidos, así que darle un vistazo a las listas de YouTube. Y antes de despedirme, la celebración de los 1000 suscriptores, te lo recuerdo. Si no eres suscriptor, suscríbete. Toda la gente que esté suscrita aquí durante este mes hasta que se regale esto. Voy a obsequiar, agradecer, porque no es un regalo, es un agradecimiento a la gente que sigue Ritmo Vinilo a través de YouTube,
que ve sobre todo los podcasts y que están ahí enviándonos mensajes, pues agradecer con esto, con 3 parejas de Slipmats, pues obsequiar que estén aquí conectados a Ritmo Vinilo. Así que lo que tenéis que hacer para llevaros esos 3, bueno, uno de los 3 de las 3 parejas de Slipmats es, primero, ser suscriptor de Ritmo Vinilo, y segundo, hacer un comentario en YouTube, en las sesiones, en los capítulos, en las redes sociales, dejarnos un mensaje en el email, lo que queráis, pero hacer un comentario diciendo que tú de verdad quieres la pareja de Slipmats, ¿vale? Y entre todos sortearé 3 parejas de Slipmats y os las enviaré gratuitamente a vuestra casa, ¿vale? Y además, para celebrar esos 1000 suscriptores, pues haré una sesión especial. En el próximo capítulo confirmaré la fecha exacta, que será a principio de diciembre. Nada más, en 2 semanas tenemos nuevo capítulo. ¿De qué tienda? No lo sé, qué tienda revisaré. La semana que viene, nueva sesión. Tendréis una nueva Jazzip House Session, es decir, esa fusión entre sonido jazz y sonido deep, y nada más. Y si queréis, nos vemos los domingos en los directos de Instagram de 4 a 5 hora española, con eso, pinchando y hablando, interactuando vosotros y yo, los domingos de 4 a 5 hora española, los directos de Instagram. Que nada más. Madre mía, se ha hecho demasiado largo esto. Besos para todos y que tengáis un buen fin de semana. Chao.